Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sigue en Contexto con este tema tan complicado de las relaciones internacionales y específicamente pues, lo que está cambiando en el mundo. José Antonio, en este contexto de cooperación o no cooperación, lo revuelto que está, la heterogeneidad, como decía Román, pues aquí el problema es que son de muchos países, gente de muchos países. ¿Cómo poder, qué se podría esperar hacia adelante? Porque como que no está claro, ¿no? Que no va a ser fácil derrotar al Estado Islámico, por un lado, y si le quitan la parte territorial, pues simplemente se van a ir a la clandestinidad. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se ve? Bueno, la situación es muy compleja, ¿no? Se habla incluso de una medida radical, ¿no? de destrucción absoluta del Estado Islámico, cosa que no hay mucho consenso internacional. Ni cómo hacerlo tampoco, ¿no? Porque van a dispersarse. No, exacto. Y porque además la paridad de fuerzas está muy dividida, o sea, no podemos hablar de un Estado Islámico totalmente vulnerable, o sea, hay también mucho dinero de por medio, hay muchas armas, hay mucha tecnología y no es fácil, ¿no? Como en la Segunda Guerra Mundial, resolver el asunto con una bomba o una situación de ese tipo. Yo iría un poquito más a esta cuestión. Hay una postura internacional que se llama las democracias diferentes, ¿no? Es decir, no solamente hay un problema de heterogeneidad, sino también estados diferentes de desarrollo y de calidad democrática. Tienes países en América Latina con distintas graduaciones, ¿no? Como puede ser también en el caso de Europa, o incluso de estos nuevos países emergentes en el caso del sudeste asiático, etcétera. Y ahí también hay problemas internos que hay que resolver para después incorporarse activamente a una palestra internacional, ¿no? Entonces, creo que también ahí está el punto, ¿no? Es decir, el llamado interés nacional a veces se convierte en seguridad nacional, ¿no? Porque hay que resolver una serie de problemas incluso fronterizos que parecería que ha sido superado, ¿no? El propio concepto de Estado nacional empieza como a degradarse ante esta incapacidad de resolver problemas que antes los estados tenían bajo control, ¿no? Y yo pondría un poquito en duda si realmente las redes sociales son elementos de opinión pública, ¿no? Si realmente están construyendo sociedad civil, si realmente son elementos de debate y de deliberación. Creo que apenas estamos empezando en eso. Los medios tradicionales son los que siguen conformando la opinión pública y por tanto las visiones pues se siguen dando en razón de los intereses de los propios estados, ¿no? Entonces, el asunto es muy complejo, ¿no? No podríamos decir con esta acción o con aquella. Sí implica, sí pasa por la cooperación. El problema no puede ser resuelto por una potencia o por dos, sino tiene que ser tomado en conjunto y sobre todo a partir de acuerdos internacionales que necesariamente pasarán por ceder en muchos aspectos para poder actuar en conjunto y ganar un espacio ante estas, no solamente el Estado yihadista, yo creo que hay una enorme cantidad de áreas que están ahí fuertes. El tema del narcotráfico parecería que no forma parte de la agenda global, pero es uno de los temas, porque está ahora vinculado con el tema de las armas, del tráfico de blancos, es decir, está muy, muy complicado el tema y no nomás está en América Latina, ya inundó Europa. Claro, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros estamos viviendo desde hace un rato la relación entre ambas. Algunos últimos comentarios. Sí, bueno, mira, gracias. Pues yo, así como es el cual solución veo a esto, pues mira, la humanidad no ha creado otra cosa mejor que Naciones Unidas hasta hoy en día. No hay otra organización que pueda suplir de manera rápida y expedita lo que Naciones Unidas ha caminado. Sin embargo, Naciones Unidas pienso que es un organismo que está mal, que necesita reformarse.
necesita reformarse porque no refleja el poder a nivel internacional. No es que los Estados Unidos estén en decadencia, como bien decía José Luis, no, pero el poder es relativo y el poder de China ha crecido mucho y esto hace que aparezca el poder de los Estados Unidos reducido a como eran los Estados Unidos en los años 50 o en los años 60. Entonces, eso, yo creo que se necesita un organismo que realmente refleje la nueva estructura de poder internacional. El Consejo de Seguridad se tiene que abrir, se tiene que volver más democrático y permitir la entrada de otros elementos que hay importantes a nivel internacional para que se llegue a una toma de decisiones que sea más consensual de lo que tenemos hoy en día, en la cual tenemos, por ejemplo, a una Francia, a una Inglaterra, cuyas economías realmente ya no son las que tienen mayor peso hoy en día en el mundo. Y creo que Brasil ya está superando a la economía francesa y ya casi está a la par de la economía. Bueno, ahorita está en problemas, pero iba muy bien. Ya iba casi llegándole a la economía británica, ¿no? Sí, parecido. Pero bueno, lo que sí planteo es que se necesita unas Naciones Unidas reformadas que refleje la estructura de poder internacional para poder hacer frente a estos retos, ¿no? que va a vivir la humanidad y que va a seguir viviendo. Y vamos a seguir viviendo en este clima de inseguridad no sé cuánto tiempo, porque así va a seguir. Yo quisiera retomar rápidamente algo de Lucía Román. Efectivamente, 3 minutitos. Naciones Unidas pues fue una organización creada, fíjate, en el contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial. No cambió durante la Guerra Fría. Termina la Guerra Fría y sigue exactamente igual. Pero el Consejo de Seguridad es eso, es un consejo de seguridad, no es un órgano democrático de Naciones Unidas. Entonces, pues, ¿quiénes deben de vigilar o de preservar la seguridad internacional? Pues aquellos que tienen los recursos y la voluntad para hacerlo. Entonces, quizás había que tener otros elementos ahí. No estoy tan seguro que sea algo democrático, por cierto, primero. Luego, retomo una imagen que en otro programa anterior comentamos acerca de este tablero tridimensional que uno puede observar a nivel internacional. Un tablero de ajedrez tridimensional, en el que los 3 niveles interactúan al mismo tiempo. El primer nivel es el nivel geopolítico, el segundo es el de la economía internacional y el tercero el de la sociedad civil emergente. Todo se mueve al mismo tiempo, ese es el gran problema, lo que genera una gran incertidumbre y, como técnicamente se conoce en relaciones internacionales, muchas sombras del futuro. Es decir, no sabemos realmente qué va a pasar. Lo único que nos queda son... y lo único que nos queda son, referencias del pasado que usualmente nosotros extrapolamos al futuro. Tenemos como referencia, esto sucedió antes de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Es la misma situación, entonces por lo tanto se acomodan las piezas, ¿verdad? Esta es una sombra del futuro, ¿verdad? Como que lo extrapolamos, así como la cueva de Platón, ¿no? Entonces, digamos que nosotros realmente en este momento, lo único que nos queda, y ahí sí coincido con Román, es ver ciertas tendencias nada más. Pero si tú te das cuenta, todas esas tendencias de carácter global, regional, nacional, de seguridad internacional, que debería llamarse inseguridad internacional, crimen transnacional, terrorismo global, calentamiento global, todo esto, ¿verdad? Son simples tendencias. No sabemos realmente por dónde va el asunto, lo cual genera mucha incertidumbre internacional, aumenta mucho la complejidad, y pues hace que la gente empiece a tomar decisiones dentro de sus propios países. Te pongo el caso, por ejemplo, de Argentina, ¿no? Cuando el régimen de de Cristina Kirchner, ¿verdad? Prácticamente perdió las elecciones porque es un desastre económico. Claro. ¿Verdad? Mucho producto, no solamente de sus propios manejos internos, sino de cómo está la situación internacional, la baja de las materias primas, en fin. Por ahí va Venezuela también, probablemente. Yo creo que tenemos que hacer un programa especial sobre Venezuela y que es increíble, ¿no? Así es. Entonces, pues las cosas están cambiando muy rápidamente y eso es algo a lo que vamos a acostumbrar quizás en esta generación. Muy bien. Bueno, pues ahí tienen ustedes. Es complejo, por decirlo menos, una situación complicada, al menos esta sugerencia de regresar a las Naciones Unidas
quizás efectivamente con un Consejo de Seguridad no necesariamente democrático, pero sí que tenga el poder realmente. Sí, claro. Que refleje ese poder nuevo, ¿no? Esa distribución de poder actual puede ser una posibilidad. Pero bueno, queda en el tintero. Muchísimas gracias, José Luis, por tu participación Enrique. esta noche. Román, te Gracias a mucho. ti, Y José Enrique, Antonio, por muchas la gracias. invitación. No, al contrario. Y a todos ustedes les agradecemos también su preferencia y les invitamos a la próxima edición de SEI en Contexto. Muy buenas noches.